Juan Gabriel Vázquez, novelista, periodista colombiano, muchas gracias por participar en esta serie de Letras en la Pandemia. Bueno, quisiera preguntarte para empezar, ¿cómo has pasado tú estos 4 meses de encierro? ¿Te ha implicado, supongo que igual que a todos, un cambio profundo de hábitos o tal vez no tanto? ¿Cómo los has pasado? Pues muy bien, muchas gracias, Emilio, por la invitación. Bueno, la verdad es que no, justamente lo que me ha dado la pandemia, estos días de pandemia que en Colombia implicaron una cuarentena desde finales de marzo, desde mediados de marzo, ha sido un afianzamiento de mi rutina. A mí no me ha cambiado la rutina del día gran cosa porque mi trabajo es... que ha sido durante estos días la escritura de una novela nueva, la escritura de un libro nuevo, eh, ha girado alrededor de las mismas rutinas personales. Lo que he descubierto ha sido unos niveles de concentración más intensos, y he descubierto, me imagino que como muchos colegas tal vez, cuánto, eh, cuán, cuán altos son los niveles de distracción que manejamos en nuestra vida diaria, ¿no? Cuánto ruido hay, cuántas intervenciones de la vida de afuera, digamos, en nuestras rutinas de escritores. Y eso ha sido una constatación más, por si hiciera falta, bueno, de lo que es nuestro tiempo distraído, nuestro tiempo en el que tantas fuerzas de tantos lados nos están exigiendo atención todo el tiempo. Y hay tantas invitaciones de la vida cotidiana para que nos piden un poco de nuestro tiempo, ¿no? Me he acordado en estos días mucho de García Márquez, que cada vez que le pedían algo, cada vez que le pedían un poco de su tiempo, una participación en un evento, una, no sé, una firma de un documento, una declaración, decía: yo no sé por qué mis amigos viven teniendo ideas fantásticas que consisten todas en que yo trabaje más. Eh, entonces yo creo que eso nos ha pasado un poco. Pero, como digo, para resumir el asunto, yo he estado concentrado en un libro nuevo y esta circunstancia eh, dolorosa que nos ha transformado la vida de mala manera, en ese sentido, por lo menos en el sentido de mi rutina de trabajo, no ha tenido demasiado impacto, por fortuna. Claro. Sí, sí, para oficios como el de escribir que requieren ese retiro monacal, pues sí, tiene su lado positivo. Quizá no tanto para el ecosistema del libro en general, lo digo Sí, porque hoy estamos grabando esta conversación en 23 de julio, que es el día que en distintos países se escogió para reponer el Día Internacional del Libro, que originalmente es el 23 de abril, pero por la pandemia en Europa, en aquel momento en América todavía no era tan grave, por la pandemia en Europa se movió de fecha al 23 de julio y bueno, quizá con el optimismo de que para entonces estaríamos mejor, sí. no tanto. ¿Cómo ha sido en Colombia particularmente la crisis que ha enfrentado este sector, las librerías, las editoriales? ¿Cómo lo has percibido? Sí, sí, lo he seguido muy de cerca porque desde luego lo que decía antes de la manera extraña en que estas circunstancias excepcionales han conspirado para que quienes trabajamos en soledad podamos trabajar con más intensidad. A mí no se me ha olvidado ni uno solo de esos días en que estaba concentrado en mi novela, que esta novela podría terminarla en un mundo radicalmente transformado, donde tal vez algunas de mis librerías favoritas, a las que les tengo cariño, habrán cerrado. Un mundo en el cual la relación de las editoriales con el producto comercial, que es un libro finalmente,
pues habrá cambiado y se habrían empobrecido. Y lo que he pensado es que, por un lado, la industria del libro es una industria permanentemente en crisis. Es una industria acostumbrada a la crisis. Todo el tiempo está luchando contra, contra un sistema que no le es favorable. Pero durante la cuarentena y durante la pandemia, lo que he visto, lamentablemente, es una paradoja triste. La cultura, eso que llamamos cultura, de lo que participa el libro y la industria del libro, ha sido de una importancia definitiva. Es la cultura, la lectura, las películas, los intercambios culturales de todo tipo que hemos tenido. Eso es en muchos casos lo que nos ha permitido conservar cierta sanidad mental, ¿no? Cierto equilibrio en esta soledad que para muchos ha sido dura, en la soledad impuesta que para muchos ha sido dura. Y curiosamente, en este momento en el que la cultura se ha vuelto una parte esencial de nuestras vidas, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha permitido sobrellevar estos momentos difíciles, es cuando nos damos cuenta de lo poco que cuenta la cultura para nuestros políticos. Yo no he visto en América Latina una estructura social, política, de ayuda a la cultura, de ayuda a las librerías, de ayuda a las editoriales. He visto más bien que han brillado por su ausencia los ministerios de la cultura en nuestros países, en un momento en que, como digo, todos los días hemos comprobado la necesidad profunda de las actividades culturales para mantener algo que llamamos humanidad en momentos críticos. Entonces te encuentras con esa paradoja y a mí me ha dolido mucho constatarlo una vez más, ¿no? Lo poco importante que son estos mundos, estas industrias para nuestros sistemas políticos y económicos, contrastada con la importancia profunda que han tenido para nosotros, para los seres humanos. En un plano más abierto, ¿cómo percibes la situación de la pandemia, el manejo de la pandemia en Colombia particularmente? Pues mira, Colombia, Colombia entró en una cuarentena estricta hace ya muchas semanas, hace 4 meses, en un momento en que los picos de la pandemia, las cifras, digamos, los números de enfermos, los números de muertes, parecían estar bajo control. Ahora vemos que no lo están y nos asomamos a el mes más duro. Agosto parece que va a ser, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de, de la crisis sanitaria, va a ser el más duro. Y nos toma como sociedad en un momento de agotamiento mental, agotamiento emocional, después de 4 meses de encierro, y agotamiento económico para gente que no puede sobrellevar estas cuarentenas sin sufrir hambre, violencias íntimas. Hemos visto un aumento de las violencias intrafamiliares que impresiona mucho y que corroe, digamos, el tejido de la sociedad. De manera que ahora nos enfrentamos a los momentos más duros de la pandemia cuando ya cuando las cuarentenas no han surtido el efecto que debían tener, y eso a mí me permite cierto pesimismo. De todas maneras, yo creo que en general, lo he dicho varias veces en estos días, el gran problema político de la pandemia ha sido que es una de esas situaciones en las que nadie gana, en las que no se puede ganar. Y eso políticamente es grave, conduce a la inacción de parte de los gobernantes, porque en una situación donde solo se pierde como esta, en la sociedad del coronavirus, digamos, el triunfador en política sanitaria va a ser siempre el verdugo en política económica y viceversa. Si tú proteges
la economía, para que la gente no se muera de hambre, serás el triunfador en economía, pero el verdugo en política sanitaria. Y eso pone a los líderes frente a una situación, a la situación más indeseable que puede tener un político profesional, que es esa imposibilidad de ganar, ¿no? Esa situación donde no hay manera de rentabilizar políticamente lo que pasa. Y los conduce a la parálisis, como digo, o a diversas formas de la negligencia o del autoritarismo que han ido desde los populismos de diverso cuño hasta la abdicación completa de toda responsabilidad en nuestros países. Y bueno, eso tiene impactos reales en la vida de la gente. Eso causa muertos. De manera que, bueno, lo que puedo decir es que los ciudadanos, y en Latinoamérica nos hemos dado cuenta de esto, dependemos más que nunca de nosotros mismos, ¿no? La pandemia creo que nos ha puesto a hablar de solidaridad de una manera que hacía mucho tiempo no usábamos, y nos hemos dado cuenta de que de alguna manera no contamos con nuestros gobiernos, y eso es una revelación molesta, pero está ahí. Sí, en esto, todo esto, estas ideas, bueno, las pusiste también en un artículo que Sí, publicaste a principios de julio en El País. exactamente. Y bueno, de ese artículo, además de lo que acabas de decir, yo rescato un par de ideas. Primero decías, sí, que estaba esta parte de la solidaridad, aunque también parte de la identidad, bueno, no sé si identidad, pero digamos, de la identidad social latinoamericana también pasa por una indiferencia al sufrimiento ajeno. Y entonces ponías en contraposición solidaridad frente a indiferencia, ponías los factores sí, de la desigualdad económica, de la desconfianza en el gobierno, y terminas con un escenario bastante pesimista directamente, en el que decías que el fantasma de la ausencia de paz o del regreso de la guerra era real, era Sí, bueno, era una presencia. Así lo piensas así en estos momentos. sí, sí, creo que, bueno, la pandemia ha destapado muchos de los factores críticos de nuestras sociedades, pero creo que la sociedad latinoamericana en particular está cruzada por una especie de violencia subterránea siempre. Son muy pocos los países de nuestro continente que se salvan de este diagnóstico. Hay una especie de violencia subterránea a niveles más o menos privados, más o menos íntimos, que amenaza todo el tiempo con salir a la superficie. Yo lo he visto en Colombia. En Colombia, lo que decía antes, los índices de eso que se llama violencia intrafamiliar han subido de manera preocupante. Lo han sufrido las mujeres, lo han sufrido los niños, porque hay una situación de crisis económica y de crisis social que lo ha permitido, que ha permitido que resurjan esas situaciones esas disfunciones en el interior de una familia. Pero es que además el caso colombiano tiene ese otro factor del que no hemos podido dejar de hablar durante los últimos años, desde el referendo que debía aprobar los acuerdos de paz de 2016 y que acabó con un rechazo a los acuerdos, ¿no? La votación que ganó fue la del no, o sea, que se rechazaron los acuerdos negociados en La Habana. A partir de ahí, el país ha entrado en una especie de negociación permanente entre las fuerzas que quieren seguir adelante con la implementación de lo que se acordó después, de la negociación corregida, digamos, de los acuerdos de paz, que es lo que llamamos los acuerdos del Teatro Colón, porque fue allí donde se firmaron los acuerdos corregidos. Hemos tratado como país de implementarlos, de llevarlos a cabo, de ponerlos a funcionar. Es un proceso largo, pero ha habido muchas fuerzas interesadas en que eso no pase, en que no se implementen las instituciones, no se pongan en práctica las instituciones que salieron de los acuerdos, que tienen que ver con
la, la memoria histórica de la guerra, con averiguar lo que pasó realmente durante los 50 años de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado, como ha sido tan difícil poner en práctica los acuerdos, como se ha generado una situación de incertidumbre política para, por ejemplo, los guerrilleros desmovilizados. La guerra ha amenazado todo el tiempo con volver. Todo el tiempo está el fantasma de que puede volver la guerra. De hecho, en muchas partes del país es como si no hubiera desaparecido nunca, porque los colombianos hemos ido contando día a día los asesinatos de líderes sociales, por ejemplo, en todas partes del país, con unas cifras absurdas y una especie de incapacidad gubernamental para controlarlos o para llevar a los responsables ante la justicia. Hay una facción de la guerrilla desmovilizada que ha vuelto a las armas, después de incorporados incluso al Congreso, cosa que yo encuentro irresponsable, obscena, una cachetada a todos los que les dimos el apoyo para el desarme y para intentar pasar la página después de 50 años de guerra. Todo esto ha creado una situación extremadamente frágil. Y la pandemia es el caldo de cultivo para que todo estalle, para que los acuerdos sean más difíciles de implementar, para que la incertidumbre afecte más la fragilidad de lo conseguido con los acuerdos, y el riesgo, digamos, a la vuelta de la esquina es que este proyecto de paz que hemos logrado construir a lo largo de los últimos 4 años no pase de ser un proyecto y un país con una economía destrozada, con una convivencia alterada y deteriorada por las condiciones de la pandemia, pues acabe cayendo otra vez en la inercia de esa violencia más pública, de la violencia de la guerra que nos ha acompañado durante 50 años. ¿Cómo incide en este escenario el panorama regional? Pienso en que por un lado tienen la vecindad con Venezuela y una crisis prolongada de refugiados. Por otro lado tienen a Brasil, que no se ha caracterizado por un buen manejo de la pandemia gracias al negacionismo de Bolsonaro. Entonces, estos ingredientes y otros, no sé, inciden en lo que pasa en Colombia hoy. Yo creo que definitivamente la situación crítica de refugiados venezolanos ha sido uno de los factores que las autoridades colombianas han tenido que tomar en cuenta últimamente. Si estamos de acuerdo en que las decisiones políticas deberían tener como fondo moral la reducción del sufrimiento de la gente, básicamente. Creo que ahí lo que hemos visto es evidentemente un fracaso en Venezuela, pero también la dificultad enorme que ha tenido la sociedad colombiana para abrirse, digamos, con cierta solidaridad a los refugiados venezolanos que han sido víctimas de diversas xenofobias, de pequeñas violencias que tienen que ver con la situación también que atravesamos. Hemos visto todos, los colombianos, hemos visto las caravanas de venezolanos que han tenido que volver a su país, ¿no? Haciendo el recorrido inverso, dolorosísimo, que habían hecho hace 2 o 3 años, básicamente para salvar la vida. Los hemos visto durante la cuarentena, durante la pandemia, hacer el recorrido inverso de regreso a un país destrozado, a un país incapaz de cobijarlos, donde no hay garantías de ningún tipo, por supuesto, ni de una supervivencia económica, ni de una sociedad democrática. De manera que eso es una situación que convierte la región en una especie de pequeño polvorín, ¿no? Listo para estallar. Es preocupante, desde luego, pero en el caso colombiano, igual que yo escribía en el artículo del País que citabas antes, en una situación más optimista yo tendría que preguntarme si nuestros partidos políticos, sobre todo los que se han opuesto tan radicalmente a la implementación de
de los acuerdos de paz, si recuerdan que este es un país que durante los últimos años de la guerra gastó el 3%, más del 3% de su Producto Interno Bruto en la guerra. Y podríamos preguntarnos, en un momento de idealismo exacerbado, podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si ese 3,2% del Producto Interno Bruto se hubiera dedicado en los últimos años a un sistema de salud pública frágil e injusto y no a la guerra. ¿Cómo estaríamos viviendo ahora la pandemia? Eso podríamos preguntarnos, digo yo, en momentos de idealismo, pero no sé si a mí me queda mucho. Volviendo a los temas literarios, Juan Gabriel, en otro artículo que también escribiste recientemente, decías que, bueno, cito, cada vez que los seres humanos nos vemos confrontados a una nueva situación, como la que enfrentamos hoy, cada vez que nos vemos frente a la urgencia de tomar decisiones sobre algo que nunca hemos experimentado, dices, no reflexionamos sobre el asunto tal y como se presenta, sino que miramos al pasado escrito. Tú, en estos meses de cuarentena, ¿a qué pasado escrito has recurrido? Pues volví a leer esos 2 o 3 libros que se han vuelto parte de nuestra conversación, según lo que yo he visto en varios países. He vuelto a leer El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, por ejemplo, un libro que le encantaba a García Márquez, era uno de sus libros favoritos y lo dijo varias veces. Y El diario del año de la peste me ha sorprendido no solo por la distancia cronológica que nos separa de este libro, es un libro de principios del 18, que además cuenta unos hechos muy anteriores, ¿no? La peste que asoló Londres en los años 1660. Me ha sorprendido, digo, por la pertinencia con la que ese libro nos habla ahora. Hay varias frases del diario del año de la peste que para mí las podría haber encontrado en los periódicos de esta mañana, en su exploración de cómo reaccionamos las sociedades a un asunto como a una crisis de salud como esta, cómo reaccionamos, digamos, en el sentido ético, en el sentido económico también. En el diario del año de la peste están, por ejemplo, las autoridades tratando de maquillar las muertes para hacerlas pasar por otras causas, para fingir que los muertos son víctimas de otras enfermedades o de otros problemas en lugar de la peste que se está viviendo, porque ese maquillaje es útil políticamente, es útil socialmente para disminuir el miedo de la gente. ¿Cómo nos enfrentamos a ese miedo, a esas incertidumbres? Cómo miramos inmediatamente con desconfianza al otro, al que viene de otra parte donde hay casos de la peste. Habla Daniel Defoe de cómo quienes tenían estos privilegios, estas posibilidades, salían de Londres a sus casas de campo, a sus segundas residencias, y cómo la gente de esos lugares rurales, los miraba con resentimiento o a veces no los dejaba entrar. Todas son noticias que yo he visto en los periódicos de estos meses. Y bueno, no es una sorpresa, yo siempre lo he pensado, pero siempre te sacude un poco, como la gran novela tiene esa pertinencia que no pasa, ¿verdad? Esa capacidad de hablarnos hoy de lo que estamos viendo, a pesar de haberse escrito hace 3 o 4 siglos. Leí La peste de Camus, entre otras cosas porque estoy preparando un curso de literatura francesa, que es básicamente un comentario sobre mis novelas preferidas, las novelas francesas a las que les tengo más cariño, y La peste y la obra de Albert Camus es una de esas. Y La peste me ha servido, la novela de Camus me ha servido para recordar además la obra de García Márquez y la manera como García Márquez siempre se interesó en la novela de Camus, diciendo, este es el modelo que deberíamos seguir los escritores colombianos. Esto lo dice en un artículo del 59 más o menos, 59 creo, sí, que se llama 2 o 3 cosas sobre la novela de la violencia. Y hablaba de esa generación de escritores colombianos que trataron de contar la violencia política de los años 50 en Colombia. Para García Márquez fracasaron desde un punto de vista artístico, aunque dejaron documentos muy importantes sobre la violencia colombiana, fracasaron como novelistas. Y entonces dice García Márquez que el modelo que los escritores colombianos deberíamos seguir para escribir sobre la violencia colombiana es La peste, de Camus, que llevaba por esos días 10 años de publicada, se publicó en el 47.
Y lo que hace entonces es utilizar esta novela, para la cual Camus se documentó con mucha exhaustividad sobre las pestes medievales, utilizarla como una herramienta para indagar, para investigar en ese rasgo de la sociedad colombiana que es la violencia política, que era la violencia política de ese momento. Entonces, nuevamente, una novela que desde un punto de vista literal, digamos en su significado primero, explora lo que yo estoy viendo en los periódicos. Es también una reflexión metafórica sobre el otro lado de las noticias colombianas, que es la violencia, la guerra y el miedo a que esa violencia vuelva a surgir. La literatura sirve para todo, ¿no? Algo que no ha faltado en estos meses en los periódicos, en las revistas, en internet, desde luego, han sido precisamente diarios de la Sí. cuarentena, diarios de la peste. ¿Has leído alguno, has seguido alguno en particular o has escrito tú alguno? No, no he escrito ninguno porque he estado, como te decía, concentrado en un libro. El libro es una especie de novela sin ficción, voy a decir ahora por comodidad, o de novela documental sobre la vida de un amigo mío, que es el director de cine Sergio Cabrera, que me ha contado su vida a lo largo de los últimos 7 años y ahora finalmente la pandemia me ha dado el espacio y el tiempo mental también para dedicarme a ese libro, pero me ha exigido mucha dedicación y no he tenido mucho tiempo más aparte de eso. Ese libro me ha sumergido de alguna manera. Pero sí he leído sin mucho rigor y sin mucha constancia el diario que Gonzalo Tavares, que es un gran escritor portugués que admiro, ha escrito, y he seguido desde luego esa especie de diarios involuntarios que son las columnas de opinión de los escritores también que han tratado de reflexionar, de saber por dónde se coge todo este asunto, ¿no? Por dónde agarramos el gran fenómeno social que es esta pandemia. Pero no he escrito el mío. Y bueno, ¿no? La novela lo ha reemplazado. Espero que valga la pena. Y justamente esa es la pregunta que te quiero hacer. Por lo que lees, por lo que has alcanzado a leer en estas columnas, en estos diarios, por lo que tú mismo has reflexionado, digo, puede ser pronto para definirlo, pero en este punto, a 4 meses de haber iniciado, bueno, si contamos a nivel mundial son ya 7 meses, ¿no? Pero, ¿cuáles son las historias que habrá que contar sobre esta pandemia del 2020? Sí, yo también me lo pregunto. Yo también me lo pregunto. Creo que este encierro ha tenido consecuencias contradictorias. Para muchos ha representado una urgencia de recibir historias, ¿no? De leer novelas, de leer buen periodismo, de ver películas, porque las historias, digamos, nos han permitido un poco salir del encierro, salir de la claustrofobia. Um, pero por otra parte, me decía una gran lectora hace poco que la lectura es, en un sentido muy importante, un ejercicio de introspección, ¿no? Leer una novela es una manera de mirar hacia adentro, que nos dice cosas que de otra manera no recibiríamos nunca. Y en un momento de encierro tan radical, un ejercicio de introspección es como encerrarte 2 veces. De manera que para ella, una de las consecuencias imprevistas y más indeseables de las cuarentenas ha sido un rechazo de la lectura de ficción, de la lectura en general, pero sobre todo de la lectura de ficción. Y yo no sé cómo saldremos desde un punto de vista emocional, intelectual, cómo saldremos al mundo que recuperaremos. ¿Qué relación tendremos con los otros? ¿No? Yo creo que será una relación desde cierto punto deteriorada, tal vez, ¿no? Hemos perdido, digamos que el vaso de la humanidad, de nuestra humanidad, de todo lo que nos hace humanos, se ha evaporado un poco. Y eso puede tener consecuencias para, digamos, el tejido social, lo que llamamos el tejido social,
que pueden ser indeseables también. Será necesario, yo estoy seguro de que será necesario un esfuerzo de recomposición de nuestras relaciones sociales. Y como soy novelista y como miro el mundo a través de las novelas, yo creo que las novelas, las historias que contemos, serán un espacio imprescindible para que esto pase, para que recuperemos un poco la humanidad perdida, la humanidad que se ha evaporado durante estos 4 meses de soledad, de desconfianza, de ansiedades, ¿no? Las historias nos han ayudado a sobrevivir durante estos 4 meses y las historias nos ayudarán a recuperar lo que hemos perdido en esos espacios de nosotros mismos que no se ven de manera evidente, los espacios de las emociones intelectuales, los espacios de la empatía, de la solidaridad. Bueno, me gustaría ser optimista en esto. Porque de pronto toda la esperanza del mundo está puesta en la famosa vacuna y parecería que si hay una vacuna y todo el mundo se la pone, pues entonces ya superamos este bache y volvemos a la vida como si nada. Quizá no sea tan fácil la cosa. Yo no creo que sea tan fácil, no. Creo que habrá que recomponer muchas cosas, muchos aspectos de nuestra convivencia social, de muchos aspectos de nuestras economías destrozadas, del funcionamiento de nuestras economías. Creo que lo vamos a cuestionar. Pero en estos días, tratando de dejar a un lado mi temperamento pesimista, acepté una invitación para hablarles a unos bachilleres, a unos muchachos que se estaban graduando, saliendo al mundo, ¿no? Como adultos recientes, adultos nuevos, en medio de este mundo tan raro, de esta crisis tan impredecible que nos tocó, que les tocó a ellos también. Y les decía que una manera de mirar el asunto es pensar que ellos son la primera generación la primera generación adulta, digamos, que sale a un mundo donde no es que todo esté por hacerse, pero hay muchas cosas que se tienen que reconstruir. Y tienen de alguna manera ese privilegio, el privilegio de salir a un mundo donde no todo nuestros sistemas políticos, económicos, a nivel de medio ambiente, han perdido estabilidad y hay una especie de vocación general de oír nuevas ideas. ¿Qué nos proponen ustedes, no? Para corregir lo que han sido, para corregir las fallas que esta pandemia ha revelado. Desde un punto de vista sanitario, habrá varias cosas que corregir porque nos hemos dado cuenta de que cuando en una sociedad hay gente vulnerable desde un punto de vista de salud pública, la llegada de un virus implica que todos somos vulnerables, como si faltaran argumentos para un sistema de salud verdaderamente democrático y general, pues ahí lo tienes. A nivel de medio ambiente, saldremos a un mundo en el que hay que tomar decisiones drásticas, importantes, para que la crisis medioambiental no se convierta en el caldo de cultivo para el siguiente virus, porque hay un siguiente virus ahí a la vuelta de la esquina, esperando para surgir. Decisiones económicas para que no pierdan los que siempre pierden en una crisis. Habrá todo un aspecto de nuestro mundo que no solo necesitará una reconstrucción, una reforma profunda y una reconstrucción profunda, sino que creo que por primera vez eso que llamamos las instituciones estará abierto a aceptarlo, dispuesto a aceptarlo. Y hay generaciones nuevas de ciudadanos que tendrán ese poder que nosotros no tuvimos, ¿no? De tal vez tener una influencia mayor en un mundo que es más vulnerable. Juan Gabriel Vázquez, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Emilio. Un placer estar contigo y con todos los amigos de Letras Libres.